es que nosotros podemos compartir un poco sobre algo que para nosotros es muy complejo. La verdad es que todos nosotros conocemos el Evangelio de alguna manera, conocemos lo básico. Sabemos que Dios es amor, sabemos que Jesús murió por nosotros, sabemos muchas veces que estamos equivocados en nuestros conceptos, sabemos dónde estamos pecando, nosotros conocemos algo del Evangelio, algo de Jesús, pero tenemos que ser honestos y admitir que en la práctica del Evangelio, en la aplicación cotidiana del Evangelio, muchas veces nosotros somos o estamos muy distantes de lo que el mismo Evangelio, que la misma palabra nos enseña. Hay como que un problema de aterrizaje. Es como si todo lo que nosotros hablamos aquí fuera tan bonito, tan hermoso, tan perfecto, pero en la práctica no funciona. En la práctica parece que hay algo distinto. Nosotros creemos en algo, pero vivimos otra cosa. Creemos cosas hermosas, doctrinas maravillosas, pero la verdad es que nosotros entendemos 10% de las grandes doctrinas de la Biblia y vivimos 0,1% de estas mismas doctrinas. Y lo resto nosotros llenamos con nuestros conceptos, con lo que nosotros creemos que debe ser el Evangelio. Yo no entiendo lo que la Biblia dice, pero debe estar diciendo eso. Entonces nosotros aplicamos ahí y empezamos a crear un Evangelio a nuestra propia manera. ¿Por qué? Porque creemos que el Evangelio puro es difícil y es a lo mejor imposible de ser vivido. Seamos honestos aquí. ¿Cuántos de ustedes no creen también que hacer todo lo que dice Jesús es prácticamente imposible? Ese es nuestro pensamiento. Es imposible ser así. Y a lo mejor, y eso es lo peor quizás, imaginar que llegar a ser lo que Cristo quiere que seamos, nosotros nos tornaríamos las personas más aburridas del mundo. Porque tenemos la falsa idea de que ser y vivir el cristianismo plenamente es ser una persona cuadrada, una persona triste, una persona que, en otras palabras, es fome. Nosotros miramos entonces para nuestra práctica devocional, cómo nosotros manejamos nuestra espiritualidad cotidiana, y ahí vemos un gran problema, porque nuestra espiritualidad contemporánea es un poco menos que mediocre. Nosotros sabemos de eso. Leemos la Biblia muy poco, y lo poco que leemos entendemos poquísimo. Y muchas veces cuando lo hacemos por pura religiosidad. ¿Por qué? Porque si yo no leer, como que algo mágico va a pasar y que las cosas no me van a funcionar mañana. Entonces, para que todo me va bien en el día, tengo que leer la Biblia para que me sienta bien. Eso es magia, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. O a veces tenemos la tendencia de leer los mismos versículos, como que si leer los mismos versículos algunos fueron más especiales que el otro. Y obviamente nosotros sabemos que en muchas ocasiones oramos tan solamente frente a los problemas. No tenemos una vida de oración. Tenemos momentos de oración cuando surgen los problemas. Pero todos esos espacios que el Evangelio nos cubre, que el cristianismo nos cubre, nosotros llenamos con nuestras ideas propias, con nuestras percepciones propias del cristianismo, y es un completo equívoco. Ahí estamos completamente distanciados de Jesús, distanciados de la palabra, distanciados de Dios. Y por eso les quería desafiar a pensar en un cristianismo posible de ser vivido integralmente, posible de ser aplicado en nuestro contexto, posible de ser experimentado, a redescubrir la palabra y descubrir que la palabra no es fome, que la palabra es interesantísima, es maravillosa, y cómo Dios es transformador, cómo Dios es maravilloso, y enamorarnos de Dios y empezar a aplicar esa vida de Dios en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra vida. Por lo tanto, quería que ustedes abran ahí sus Biblias, sigan con sus Biblias abiertas en Juan 15. Nosotros ya leemos del versículo 1 a 12, pero vamos a leer del 12 al 17. Hoy día vamos a estudiar ese trozo de la palabra de Dios. Juan, capítulo 15, de los versos 12 al verso 17.
Encontramos Juan 15, de 12 a 17. Así dice la palabra de Dios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Así dice la palabra de Dios. Oremos. Querido y amado Padre, nosotros estamos con tu palabra en nuestras manos y te pedimos tu orientación en ese momento. Abra nuestros oídos, abra nuestras mentes, abra nuestros corazones para que tu Espíritu Santo venga y aplique todo lo que tu palabra nos ha dado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros entonces, para empezar a estudiar el cristianismo posible, vamos a empezar a pensar sobre qué significa ser cristiano, ya que estamos hablando de cristianismo. ¿Qué significa ser cristiano? Obviamente que todos nosotros tenemos una idea de lo que significa ser cristiano, porque todos nosotros nos consideramos cristianos, y no solamente nosotros. Se considera que Chile es un país supuestamente cristiano, donde la gran mayoría de la población se considera cristiana, es decir, que pertenece a una denominación, a una línea de pensamiento, donde de alguna manera encaja Jesús ahí. Bueno, eso es el pensamiento de muchas personas común sobre el cristianismo. ¿Qué significa ser cristiano? Pero yo creo que en ese texto Jesús nos va a direccionar y nos va a mostrar exactamente qué es lo que Él piensa que debe ser el cristiano. Y de ahí entonces podemos entender el cristianismo y cómo nosotros somos parte de ello. Es interesante ese texto porque en Juan, del capítulo 13 hasta el capítulo 17, Jesús está hablando a sus discípulos en la última cena. Fíjense, cuando ustedes lean el Evangelio de Juan, del capítulo 13 hasta el capítulo 17, Jesús está a pocas horas de ser crucificado. Eso es lo que nosotros leímos sobre los pámpanos, sobre la vid, y ahora sobre ese texto del 12 al 17. Jesús está hablando eso a los discípulos poco antes de su crucifixión. Por lo tanto, tenemos que entender todo lo que está pasando por la mentalidad de Jesús, por la cabeza de Jesús y en el corazón de los discípulos ahí. Jesús está partiendo y en su partida está preparando sus discípulos, mostrándoles y de cierta manera rayando la cancha, como se dice, ¿no? Mostrando cómo la cosa debe funcionar, cómo la cosa debe andar, cómo la cosa debe caminar. Es así que tenemos que entender el cristianismo, y Jesús nos va mostrando más o menos cómo entender eso. Bueno, en ese texto que nosotros leímos, y yo quiero que ustedes mantengan abierto ahí, lean ahí, nosotros vemos que hay un pensamiento central, y el pensamiento central del 12 al 17 está marcado de una manera muy clara. Si ustedes leen el versículo 12, ¿qué es lo que dice? Todos juntos. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora vamos a ver todos juntos el versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bueno, ahí tenemos entonces el principio central de lo que Jesús está diciendo. Ya hemos dicho otras veces que cuando Jesús repite las cosas, o cuando la Biblia se repite las cosas, es por una cuestión de énfasis. Y Jesús está enfatizando un concepto aquí, que nosotros tenemos que amar unos a otros. Ese es un mandamiento. Y Jesús nos da no solamente el mandamiento, amar unos a otros. Yo creo que muchos de ustedes están pensando, ya, eso yo ya lo sabía, que tenemos que amar unos a los otros. Eso no es nuevo. Eso nosotros siempre hemos sabido. Todos los cristianos saben que deben amarse unos a los otros. Pero Jesús en ese versículo también nos da el padrón. ¿De qué manera tenemos que amarnos unos a los otros? Donde dice, como yo os he amado. Eso es un padrón, un modelo. Así debemos amar.
Pero es interesante que Jesús va más allá y da un ejemplo de ese amor. El ejemplo de ese amor es lo que viene en el versículo siguiente. Nadie tiene amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos está llamando a hacer algo que Él mismo lo hizo, a seguir sus pasos, a andar en sus huellas. Y Él da el ejemplo. Yo soy el ejemplo del amor que ustedes tienen que tener. ¡Qué bueno! Y ahí Jesús va calificando. Y interesante que Jesús entra en un otro tema. Está hablando del amor. Da un ejemplo del amor. Y en el ejemplo del amor Jesús da y entra en un otro tema, que es el tema de la amistad. Nadie tiene mayor amor que ese de morir por sus amigos. Y ahí Jesús empieza a calificar qué es amigos. Los amigos son los que me obedecen. Y interesante porque Él va explicando, porque pese el Señor sea, como decimos, el Señor, creador de todo, el dueño de todo, podría tratarnos como siervos, Él nos trata como amigos. Eso es lo que está diciendo. Y la razón por eso es que Jesús les ha dado intimidad. Ustedes son mis amigos porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Un Señor no tiene que dar satisfacciones a sus sirvientes. Pero un amigo sí. Un amigo es confidente. Un amigo comparte. Un amigo sabe lo que está pasando en el otro. Entonces Jesús muestra la amistad que Él dio a los discípulos, y Él muestra también que la decisión de ser amigo fue algo que surgió de Él y no de nosotros. Y interesantemente Él muestra que esta amistad que Él planteó, que Él conquistó, por la cual Él pagó con su propia sangre, Él también dio un objetivo, y el objetivo era exactamente de producir frutos y que estos frutos permanezcan. Luego, nosotros cuando entendemos el pensamiento de Jesús, entendemos que Él nos amó y por causa de este amor nos llama a amarnos unos a los otros, vamos entendiendo mejor qué es el cristianismo. Dentro de la perspectiva de Jesús, en el texto que ustedes tienen en la mano, nosotros vemos primeramente que cristianismo es amar. Y eso parece muy obvio, ¿o no? Yo creo que ustedes están pensando otra vez, bueno, eso yo también ya lo sabía, no es ninguna novedad. Cristianismo es amor. Dios es amor, cristianismo tiene que tener algo de amor, porque Dios nos ama, Jesús nos ama, todos nos aman, nosotros nos amamos, somos todos felices. Y es ahí donde el punto clave, y es ahí donde la cosa queda complicada. Porque Jesús primeramente nos da un mandamiento, y el mandamiento es que nos amemos unos a otros. Pero Jesús destaca el hecho de que esto es un mandamiento. Jesús podría quizás decir, bueno, sería bueno que nosotros nos amáramos. Haría bien para nosotros mismos. Pero Él destaca y da un mandamiento porque, primeramente, es la marca de su sacrificio. Nosotros tenemos que amarnos porque el amor es la razón que motivó a Jesús a morir en la cruz. Nos acordamos ahí de Juan 3:16, porque Dios amó al mundo de tal manera. Es decir, Jesús murió por el amor que Él tenía por nosotros, por el amor que el Padre tenía por nosotros, de manera que Jesús no simplemente por amor obedeció, sino que Él fue un canal del amor de Dios para nosotros. Pero también, en el mismo sermón de esta noche, Jesús ya había dicho a ellos, en Juan capítulo 13, versículo 15, versículo 35, donde dice que el amor era la marca distintiva de los cristianos. Voy a pedir a que David habla para nosotros ahí, en Juan 13, 35, él lea para nosotros. ¿Qué es lo que dice? En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahí está claro. Pero Jesús destaca este mandamiento porque la expresión mandamiento significa no una regla fría que yo tengo que obedecer, como todas las reglas que nosotros tenemos que obedecer. Por ejemplo, en su trabajo tiene una regla que tú tienes que llegar a las 8 de la mañana y es una regla, tienes que obedecer sí o no.
o en el colegio tenés que rendir una prueba a tal fecha, y si no lo rindes a tal fecha, si te pones enfermo, no sé qué cosa, te echa el ramo. Son reglas para ordenar la convivencia, y muchas de esas reglas son terriblemente aburridas, y nosotros no sabemos la razón de la existencia de tales reglas. El tema es el amor, el mandamiento del amor. No es una regla porque a Dios le ocurrió esto y dijo, no, yo creo que sería bonito eso, y voy a poner un mandamiento para los seres humanos para que se amen a sí mismos. No. En el pensamiento de Dios, poner este mandamiento, poner ese estatuto, poner esa regla, Dios está expresando el amor que Él tiene por los seres humanos, porque a través del amor de unos por los otros, Dios derrama el amor de Él. Porque de hecho, el amor con el cual tenemos que amarnos unos a los otros es el mismo amor de Dios. Es decir, Dios nos está llamando a ser cada vez más parecidos con Él en la medida en que nos amamos. No existe una característica humana que es más divina que el amor. Por eso nosotros adoramos ser amados. A todos nos gusta, a todos queremos ser amados. Pero el amor como Cristo lo presenta aquí, el amor como Cristo nos ordena a amar, es un amor obviamente que viene de Dios. Tanto que la expresión, precepto o norma que Jesús formuló, Él también mismo ilustra ese amor que Él nos llama a tener. Él mismo es el ejemplo de ello y nos llama a aplicar eso de una manera a regular nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestro estilo de vida, para que podamos ser instrumentos y canales de la bendición y del amor de Dios para el mundo. Eso es ser cristiano. Interesantemente, que Él nos llama a amar unos a otros. Ahí la cosa se pone complicada, porque yo me amo muchísimo. Yo me amo tanto que hoy día me puse una, ¿cómo se llama eso? Sí, porque tenía frío. Entonces yo amo mi cuerpo y no me gusta sentir frío. Entonces yo me abrigué, así como ustedes. Nosotros cuando tenemos hambre comemos. Cuando cortamos el dedo, nosotros hacemos algún tipo de curativo, de protección. Nosotros nos cuidamos, bien o mal nos cuidamos. Nosotros nos amamos. Nosotros también amamos a las personas amables, amamos a nuestra familia. Los padres aman a los hijos a sus padres, los hermanos a veces. Nosotros nos amamos a las personas de nuestra familia. Amamos a nuestros amigos, algunos solamente, otros los soportamos. Pero en el mandamiento de Jesús, Él nos dice, mira, ustedes deben amar unos a otros, excepto si la persona fue pesada. Esa persona es pesada, ustedes están dispensados. ¿Es así? Lo que más existe en el mundo son personas pesadas, personas que nos caen mal. Todos nosotros conocemos una u otra persona que no tenemos la menor disposición de establecer una conversación, para no decir nada más, conversación, que sentemos y conversemos, no por maldad, no que la persona nos haya hecho mal necesariamente, simplemente porque consideramos a la persona a veces mala onda, a veces aburrida, y decimos, no me cae mal esa persona. Pero peor, hay personas que sí nos han dañado. Nosotros conocemos una u otra persona que ha hablado mal de nosotros por la espalda, o que nosotros hemos peleado de ideas con ella, o qué sé yo, y ¿qué es lo que hacemos? Simplemente nos alejamos de esas personas y pensamos que está bien, me cae mal, por lo tanto yo no hablo nunca más con esa persona. Aunque tengamos que convivir en la misma oficina, en la misma casa, en la misma iglesia, en el mismo barrio, no importa. Yo no hablo con él, no hablo conmigo, no tengo problema, yo amo a todos, excepto esa persona, pero esa persona no existe, porque yo la borré de mi rol de personas existentes en el mundo. Eso es así que nosotros vivimos y decimos que amamos. Dios nos está llamando a amarnos unos a los otros como Él nos amó.
Y ahí la cosa se pone complicadísima. Si amar unos a los otros es difícil, amar como Él nos amó es prácticamente imposible. Y ahí llegamos al punto de nuestro tema. ¿Cómo yo puedo, en un mundo de personas que a veces son tan complicadas, amar a estas personas, pero amar al punto y de la manera como Jesús nos ama? ¿Cómo es posible vivir ese tipo de cristianismo? No es posible. Y por pensar que no es posible, nosotros simplemente, chao con eso, voy a hacer lo mejor que pueda, porque ese cristianismo aquí yo no puedo hacer. Pero Jesús es inteligente, ¿eh? Jesús es inteligente. Jesús sabe que el amor que Él nos amó es imposible. Es imposible por varias razones. Primero, porque es un amor sustitutivo, es un amor perfecto, es un amor divino. Nosotros no somos dioses, nosotros no somos perfectos y nosotros no estamos muriéndonos para salvar la humanidad de sus pecados. Entonces, ese amor literalmente de Jesús es imposible. Pero lo que no es imposible es el estilo de amor a lo cual Jesús está apuntando. ¿Cuál es el estilo de amor de Jesús? Es un amor completamente abnegado. Es un amor que piensa en el otro antes de mí mismo. ¿Sabe cuál es la mayor dificultad, la mayor barrera para amar a una persona? Yo mismo. Es que yo me amo tanto, que yo no puedo desprenderme de mi orgullo y aceptar muchas veces que estoy equivocado, que estoy mal. Yo no puedo muchas veces negarme a mí mismo. Más que eso, a veces para amar a alguien tengo que negar un placer a lo cual yo tengo el derecho de tenerlo. Negar algo que yo no tengo derecho es fácil, pero negar algo a lo cual yo tengo derecho de tenerlo, eso es difícil. Bueno, si fuera fácil todos serían cristianos. Si fuera fácil no necesitaría de la aplicación del Espíritu Santo, de un sermón, de iglesia, nada. La gente simplemente viviría. No es fácil, es difícil. Y es, por nuestras propias fuerzas, imposible. Muchas personas llegaron a Jesús queriendo por sus propias fuerzas conquistar la salvación, vivir como si fueran hijos de Dios. Y Jesús dijo, mira, la cosa no funciona así. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo, PhD en Biblia, doctor, perfecto, el que sabía todo del Antiguo Testamento. Fue a buscar a Jesús en la madrugada. Y Jesús, él se acerca a Jesús y viene preparado con sus conceptos, con sus ideas, pero él quería una respuesta que solucionara su problema. El problema era Jesús predicara de una manera que era diferente de la manera como él, que conocía perfectamente el Antiguo Testamento, predicaba. Y Jesús ahí rayó la cancha. Él dijo, a este doctor aquí, y le mostró, mira, Nicodemo, la cosa funciona así. La cosa funciona de la siguiente manera. Primeramente, para entender y para vivir eso, tú tienes que hacerlo nuevo. Y Nicodemo, pero ¿cómo voy a volver a la casa de mi mamá? Ya está viejita. Jesús dijo, mira, usted es un doctor en la ley. ¿Cómo no puede saber esas cosas? Jesús les muestra toda la perspectiva espiritual en la vida cristiana. Nosotros no somos cristianos, y ser cristiano no es simplemente por nuestras propias fuerzas decir, listo, yo mañana voy a empezar eso. ¿Por qué? Porque yo tengo buena voluntad, soy bueno, soy bacán, soy inteligente, qué sé yo, lo haré. No es así. Hay que nacer de nuevo. Como vuelvo a decir, el amor con lo cual nosotros nos amamos es un amor que viene de Dios, no nace de nosotros. Por lo tanto, Cristo nos llama a que nos amemos como Él nos ha amado, y es interesante porque Él dice que nosotros tenemos que entender que Él amó tanto a nosotros que se entregó por nosotros
murió por nosotros y nos hizo sus amigos. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí está otro punto muy interesante. Si cristianismo es amor, cristianismo también es ser amigo de Jesús. Yo creo que todos aquí nos consideramos amigos de Jesús. Todos nosotros tenemos una buena onda con Jesús. Lo conocemos mucho o poco, pero Jesús está conmigo. Y creemos en la mitología evangélica distintos conceptos. A veces nosotros nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la palabra, pero siempre pensamos, no, pero Dios está conmigo. Ese es un mito. Y nosotros vamos a ver el próximo domingo si lo importante es Dios estar conmigo, yo estar en Dios. Eso es lo que vamos a ver ahí en Juan 15 de 1 a 11. Pero por hoy, vamos a ver ese texto que habla de la amistad con Jesús. ¿Ustedes son amigos de Jesús? ¿Están seguros? ¿Cómo pueden estar seguros de la amistad de Jesús? Jesús dijo que murió no solamente por sus amigos. Jesús fue muy claro, no murió por todos. Nosotros tenemos la tendencia de ser buena onda con todo el mundo, con todas las personas de todas las religiones. No, pero Dios murió por todos. Por todos sus amigos. Ahí nomás. Y eso es importante. Pero, ¿quiénes son los amigos de Jesús entonces? Son, como Jesús dijo, tan solamente los que hacen lo que yo os mando, los que me obedecen. Estos son los amigos de Jesús. Y ahí usted puede reflexionar para usted mismo, si usted es un amigo de Jesús, ¿cómo vive usted? ¿Qué estilo de vida tiene usted? ¿Cómo toma las decisiones? ¿Cómo maneja su vida? ¿Hace lo que Jesús manda? Y es interesante. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No es si hacéis algo de lo que yo os mando, porque eso es fácil. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos ser amigos de Jesús, pero mega amigos. Queremos ser no amigos, compañeros. ¿Por qué? Porque no obedecemos todo lo que Jesús dice. Primeramente porque no estamos dispuestos a saber todo lo que Él nos dice. Porque leemos poquísimo la Biblia, entonces no hay cómo, es imposible. Segundo, de lo que conocemos y lo que aplicamos, miramos hacia nuestra vida y decimos, esto no es posible, porque yo no entendí, no que no sea posible. Esto no es posible, entonces voy a aplicar de la manera como yo encuentro que sea posible. Y ahí aplicamos partes de lo que Jesús mandó. Aplicar partes de lo que Jesús mandó es lo mismo que aplicar nada. Jesús muestra la cosa claramente como es. O es todo o es nada. O es amigo o no es amigo. Y es interesante porque Jesús va explicando amistad. Primeramente, esa amistad nació de la disposición de Jesús de rescatarnos. Porque todos nosotros creemos dignos de ser amigos de Jesús. ¿Por qué? Porque somos personas buenas. El tema es que no es así. Nosotros no podemos presumir de la amistad de Jesús. Seamos honestos aquí. Jesús estaba en la última cena. El traidor ya se había retirado. Y Jesús sabía que en pocas horas Él iba al Getsemaní a orar, clamar por Dios, por su vida. Y ellos iban a dormir. Jesús sabía que Él iba a ser crucificado y sus discípulos iban a huir. Jesús sabía que Pedro, su amigo más querido, le negaría 3 veces. Antes mismo de la mañana. En pocas horas, Jesús les estaba mirando a los ojos. Traidores, perezosos, mentirosos, que estaban todavía completamente equivocados sobre Dios. Tanto que cuando Jesús resucita, viene uno y dice, pero ¿cuándo será que vas a restaurar Israel? ¿Vas a empezar a reinar ahora? Como si no hubiera comprendido nada de lo que Jesús había hecho durante 3 años. A estas personas Jesús está hablando. Personas que no eran dignas de siquiera de estar en la misma mesa con Jesús. Personas como nosotros. Que como dijo Juan, no somos dignos
ni siquiera de limpiar sus propios pies. Estos somos nosotros. No somos dignos de la amistad de Jesús. Traicionamos a Jesús. Negamos a Jesús. Él nos llama, Él nos considera amigos. Y ojo, Él murió por nosotros. Cuando Él dice que Él murió por sus amigos, es porque Él murió por las personas que Él consideraba amigos. Porque cuando Él murió por nosotros, éramos enemigos, como dijo Pablo. Todavía éramos sus enemigos. Nosotros pusimos a Jesús en una cruz, pero Él nos considera amigos. Y por eso es interesante entender que Jesús nos llama a tener una relación con Él. ¿Quieres entender qué es el cristianismo? Ser cristiano es ser amigo de Jesús. Ser amigo de Jesús es entender que yo no merecía ser amigo de Él, pero Él pagó el precio de mi pecado y me aceptó como su amigo. ¿Y por qué podemos ser amigos? Porque Jesús nos considera amigos y no simplemente siervos. ¿Qué es lo que dice ahí? Porque yo os he dicho todas las cosas que mi Padre me ha dicho. Dice, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Luego, es interesante entender que ser cristiano es amarnos a nosotros, pero un amor que es resultado de una relación íntima con Jesús. Ser cristiano no es pertenecer a una iglesia. Ser cristiano no es participar de las actividades. Ser cristiano no significa ni siquiera ser pastor. Ser cristiano significa conocer a Dios, ser conocido por Él y ser transformado por Él. Jesús nos llama a ser amigos de Él. Y esta amistad implica, primeramente, intimidad. Usted tiene intimidad con Jesús. Usted quiere tener intimidad con Jesús. Nos cuesta tanto leer la Biblia. ¿Será que nos gusta tanto este amigo que tenemos? Nos cuesta tanto orar. ¿Será que podemos vivir tranquilamente sin alimentar esta amistad? ¿Será que amamos tanto a este amigo que nos ha amado? ¿Sabe por qué nos es tan difícil amarnos a nosotros? Porque estamos tan lejos de la intimidad de Jesús. Estamos tan lejos de la persona de Jesús que no comprendemos cómo yo puedo amar a esa persona si me hizo eso y eso y eso y eso. Y esa es la expresión más soberbia, más orgullosa posible. Porque nosotros fuimos peores o iguales que esta persona hacia Dios y Él nos ha amado. Es decir, siempre que yo veo a una persona, por más detestable que sea, y yo miro a Jesús, yo tengo que avergonzarme de mí mismo y decir, ¿cómo yo puedo negar amor a esta persona si yo soy igual a ella y Jesús me ama a mí? Y yo quiero considerarme amigo de Él, caminar con Él, imitar a Él, rendir mi vida a Él. ¿Quiere usted ser cristiano? ¿Quiere usted entender qué es la vida con Dios? Tiene que entender lo que Jesús está diciendo aquí. Él nos ha llamado a ser sus amigos y nos ha dicho que tenemos que producir frutos. ¿Qué frutos son estos? Pablo había dicho en otro momento: amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Nadie puede producir estos frutos por sí propio. Es un fruto, luego es un resultado de algo. ¿El resultado de qué? De la habitación del Espíritu Santo en nosotros. ¿El Espíritu Santo habita en usted? Esa es la pregunta y ese es el tema, y es donde embarró Nicodemo. Nicodemo no comprendía que el Espíritu Santo tenía que habitar en él para producir estos frutos, para producir esta nueva vida. Si usted quiere ser cristiano, usted tiene que entender, no es por su propia fuerza. Nosotros ni siquiera somos amigos de Jesús porque queremos. Él nos eligió a nosotros, Él nos quiso a nosotros, Él nos dio su Espíritu y Él nos ha llamado a producir frutos. Él nos ha dado la capacidad de amarnos.
el amor que tenemos unos por otros es consecuencia de la habitación de Dios en nosotros, es consecuencia de la amistad profunda que mantenemos con Dios, es consecuencia de la honestidad, de la disposición y de la seriedad con la cual miramos la palabra de Dios. Usted nunca podrá amar a nadie como Dios quiere que ames, mientras no has entregado su vida 100% para Dios. Si cristianismo se resume en venir a una iglesia, esta o cualquier otra, una vez a la semana, eso no es cristianismo. Olvida. Cristianismo es entregar 100% de la vida en las manos de Jesús para que Él entre en esta vida y realice una completa transformación, para que ahí usted pueda producir frutos. Y el principal fruto del Espíritu es el amor. Y ahí producir ese tipo de frutos, como Jesús dijo, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, ustedes pueden entonces entender que Dios va a bendecir ese estilo de vida que ustedes se han dispuesto a seguir. Pero es interesante porque Jesús llega al final y resume en el último versículo. ¿Cuál es? Que améis unos a los otros. Es un mandamiento, significa que yo tengo que ser responsable por ellos. Pero también es un fruto, significa que Dios va a obrar en mí para que yo pueda producir. Luego tenemos dos personas aquí que van a actuar para que esto suceda. Primeramente, soy yo, que tengo que ser responsable, tengo que disponerme a amar. La otra es Dios, que va a orar en mí y que va a capacitarme para ello. Luego, tengo que tener una intimidad profunda en estas dos personas para que la obediencia sea perfecta. ¿Sabe usted qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser amigo de Dios. Ser cristiano es caminar con Dios. Ser cristiano es ser amigo que comprende que no merece ni siquiera ser siervo, pero que es amigo porque el amigo que él tiene lo ha hecho de todo para conquistar, para comprar, para pagar por esta amistad. Es posible amar unos a los otros desde cuando nosotros nos entreguemos 100% a Dios. Decimos, ¿sabe qué, Señor? Yo no puedo, tú puedes. Voy hasta donde tú me mandas ir y ahora tú vas a obrar en mí para hacer posible todo lo que necesito. Queremos ser transformados y queremos vivir un cristianismo que tenga vida, que produzca vida. Tenemos que dar ese paso y entender que solamente cuando camino en intimidad con Dios, yo puedo ser cristiano de verdad. Oremos. Amén. Querido Padre, nosotros nos entregamos en tus manos en ese momento. Te pedimos, Señor, tu misericordia, porque sabemos que somos pecadores, sabemos que somos miserables. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender tus propósitos, ayúdanos a entender tu palabra, que podamos, Señor, reencontrarnos contigo, maravillarnos con tu maravilla, con tu gloria, con tu presencia. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a crecer en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Invito a los